Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Romero, periodista de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile. Y hoy los invitamos a conversar sobre el caso de Lorenza Cayuán. Para ello, revisamos algunos antecedentes. El 13 de octubre de 2016, Lorenza Cayuán, de etnia mapuche, reclusa del Centro de Detención Preventiva de Arauco y con un embarazo de 32 semanas, es trasladada al servicio de urgencia del hospital local debido a que presentó algunos malestares físicos. En el hospital fue diagnosticada con preeclampsia, por lo que se recomendó su traslado al Hospital Regional de Concepción. Luego viajó en una ambulancia engrillada desde su pie izquierdo a la camilla, es trasladada a la Clínica de la Mujer de Concepción, debido a la falta de camas. Y en ese nuevo centro médico se reitera la petición de retirar los grilletes para realizar un monitoreo fetal, sin éxito. Cabe mencionar que permanece engrillada y a pesar de eso da luz a una niña. Para profundizar más sobre este tema, nos encontramos junto a la ministra encargada de Asuntos de Género de la Corte Suprema, Andrea Muñoz. Buenas tardes, ministra, y muchas gracias por acompañarnos. Ministra, quisiera partir por que nos señalara brevemente los principales hechos de este caso y que nos contara un poco por qué es paradigmático para comprender las distintas formas de violencia que sufren las mujeres. Buenas tardes, Daniela. Muchas gracias. Bueno, en relación a una breve descripción de los hechos, lo que yo puedo señalar es que se trata de un recurso de amparo. A nivel global se conoce mejor como un habeas corpus. Este es un recurso que pretende amparar la libertad personal y la seguridad individual de las personas. Entonces es un recurso de amparo que debe conocer la Corte Suprema y que dedujo una mujer de la etnia mapuche que estaba privada de libertad cumpliendo condena por delitos en contra de la propiedad y que tenía 32 semanas de embarazo y que ante una emergencia de salud fue llevada al servicio de urgencia del hospital de la ciudad, es una localidad chica del sur del país, donde se le diagnosticó que tenía preeclampsia, que es una cuestión bastante delicada para una persona que está gestando, digamos. Y entonces, como tenía este diagnóstico, se decidió trasladarla al hospital regional de una ciudad mayor, que es Concepción, que tiene más recursos. Se necesitaba un hospital de mayor complejidad. Se la trasladó y en ese hospital se la atendió y finalmente se la trasladó a otro hospital porque había falta de camas y termina dando a luz, alumbrando a una hija, a una niñita, al día siguiente en la tarde, sin complicaciones aparentes. Ahora, ¿qué es lo relevante del caso? Porque este caso probablemente Daniela ya lo explicó. O sea, lo relevante de este caso es, en el fondo, y en términos generales, en que en todos los traslados a la que se vio sometida o expuesta esta mujer, se hicieron en condiciones de extrema seguridad, que significaba que ella viajaba en el fondo en un taxi, por ejemplo, pero escoltada por un vehículo donde iban 4 gendarmes más, escoltada con motoristas de carabineros, y en definitiva, y engrillada, que eso es lo más importante. Exacto. Engrillada o engrilletada, se dice, su pie a la camilla de la ambulancia o su pie a la cama del hospital. Y solamente se le sacaron esos grilletes a petición del médico cuando entró al quirófano o cuando fue atendida en una primera instancia cuando llegó al Hospital Regional de Concepción. Entonces, lo relevante del caso, es un caso sencillo, digamos, lo relevante del caso es que tenemos a una mujer que está, y aquí viene lo segundo, porque Claro. Tú me preguntas qué es lo paradigmático para comprender los tipos de violencia. O sea, estamos frente a una mujer en una especial situación de vulnerabilidad por su estado de embarazo y el delicado tema de salud en relación a su embarazo, no solamente su embarazo, sino que está con una preeclampsia, y además es una mujer privada de libertad, o sea, no dispone de libertad ambulatoria porque ella está cumpliendo una condena, y se ve, y el Estado, que es la institución bajo cuyo cuidado está, porque el Estado, Gendarmería, representado por el Servicio de Gendarmería, le debiera prestar protección, le da un trato indigno, vejatorio, violento, que pone en riesgo, o sea, no solamente que la humilla, sino que pone en riesgo su vida, su salud y la de su hija.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos comprender o por qué el fallo es tan importante para comprender los distintos tipos de violencia? De acuerdo a la Convención de Belém do Pará, la violencia no solamente se puede dar en el ámbito doméstico, se puede dar en los establecimientos educacionales, en los servicios de salud, en la calle, en cualquier parte. Y en lo que interesa al caso que estamos tratando de comentar es que también el Estado puede ser un agente de violencia. Y en este caso, efectivamente, el Estado no cumplió con su rol y a través de los agentes del Estado, que en este caso eran los gendarmes o gendarmería o el servicio público, en el fondo generó una violencia institucional. O sea, en ese sentido, lo que ya dijimos, o sea, ellos estaban llamados a darle protección en esta especial condición de vulnerabilidad a una mujer y abusaron en el fondo de su poder. Ejercieron un poder en forma arbitraria. Institucionalmente hablando, no se manejaron de la forma que la ley y los reglamentos y los tratados internacionales dicen, y por lo tanto le dieron un trato que yo siempre que me refiero a este caso digo que lo más importante es que es un trato vejatorio, indigno, humillante, porque es una mujer que está a punto de parir y está engrillada y está con un tema de salud espantoso siendo trasladada en condiciones como las que acabo de señalar. Y en cuanto a las distintas manifestaciones de violencia, con eso termino lo que tú me preguntas, claro, aquí si ustedes observan tenemos violencia física, violencia en el sentido que la mujer efectivamente esto tiene que haberla impactado, yo me imagino en su embarazo propiamente tal, tener a toda esta fuera de esta coerción, esta acción coactiva de los grilletes, tener a la gendarme ahí mientras da luz a los otros. Entonces, hay violencia física, violencia psicológica, estrés. Y yo me atrevería a decir también, aunque no en forma directa, una violencia gineco-obstétrica, en el sentido de que efectivamente se puede haber producido violencia fetal porque se da en un contexto de una tensión de parto. Y por lo tanto, incluso uno podría pensar, entonces, ¿hay violencia institucional? Hay violencia institucional. ¿De qué manera se ejerce violencia? Yo al menos advierto por lo menos esos tres tipos de violencia y por eso el caso es muy importante, no voy a utilizar la palabra porque es inadecuada, bonito, pero es muy ilustrativo de lo que puede sufrir una mujer en ese caso. Ministra, ¿por qué es importante o relevante la perspectiva de género en el razonamiento judicial del caso? Bueno, eso efectivamente, la perspectiva de género lo que permitió en este caso es como advertir la necesidad de que se hubiera aplicado, de que se hubiera hecho una aplicación diferenciada de las normas. O sea, porque efectivamente puede haber normas que dicen para evitar que los reos o las personas que cumplen condenas se fuguen, si son trasladadas, tiene que buscar mecanismos para... Pero es que resulta que tendría que haberse buscado una aplicación diferenciada. Se trata no de cualquier persona, se trata de una mujer embarazada con esta carga emocional. Además, para una mujer de la etnia mapuche también hay una cosmovisión distinta que yo creo que tiene que haber influido. Entonces, en ese sentido, no se le podían aplicar las normas ordinarias que aplica Gendarmería para prevenir eventuales fugas. O sea, ¿por qué en el fondo es importante el razonamiento, la perspectiva de género? Porque la perspectiva de género, al advertir esto, dice, oye, no se aplicaron diferenciadamente las normas y en consecuencia eso está mal hecho, por decir así. Porque, claro, eventualmente uno podría haber dicho, bueno, pero si ya tuvo la guagua, ya pasó, ¿por qué recurre al amparo? Porque el amparo no es preventivo, el amparo es después de todo esto que pasó, cuando ya fue el parto. Entonces, ¿por qué usted lo hace? Bueno, porque lo que hay que tratar de hacer con perspectiva de género es decir, qué es lo que no se debe hacer en este caso. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante tener razonamiento judicial con perspectiva de género. En esa línea, ministra, a su parecer, ¿fue la perspectiva de género un aspecto clave para aplicar la interseccionalidad? Sí, lo mismo que como que veníamos reflexionando antes. El fallo es bien, y a mí me encantaría que quienes escuchan este relato pudieran interesarse en mirar el fallo. El fallo es muy interesante porque enumera los distintos factores de vulnerabilidad o de discriminación a los que está sometida la Lorenza Cayuán en esta situación. Y efectivamente se advierte que se trata de una mujer gestante
parturienta, dice el fallo, parturienta, o sea, a punto de privada de libertad y además proveniente de una etnia mapuche. En realidad, la herramienta de análisis de la perspectiva de género lo que hace es decir, mira, aquí hay hartos factores de discriminación que confluyen, que se entrecruzan. Entonces, ojo, es necesario hacerse cargo de cada uno de ellos. No basta decir, es una mujer embarazada, no, es una mujer embarazada que está privada de libertad, pero además venía de la etnia mapuche. Entonces, sirve en el fondo para poder analizar mejor el caso y poder establecer las medidas reparatorias que sean necesarias. ¿Cómo cree usted que operaron los estereotipos en el caso de Lorenza Cayuán? ¿O cómo deberían haber actuado las autoridades involucradas? Bueno, yo aquí, fíjate que reflexionando, creo que el principal estereotipo que uno puede advertir en el caso, en el fondo es la peligrosidad que pesaba sobre Lorenza por el hecho de ser mapuche. Porque ustedes los hechos no dan cuenta de todo lo que se conoció en esa causa, pero resulta que cuando ella salió y en la ambulancia, en la camilla, grillada y con la gente que la perseguía detrás, la custodia, habían instrucciones que decían, ojo, comunera mapuche. En todo momento hubo como advertencias de que se estaba trasladando a una comunera mapuche. Entonces, uno se pregunta, ¿había un delito en contra de la propiedad? Sí, había hecho un robo, una receptación. Claro. Pero hay informes que llegaron a la causa que dice que era una persona de bajo compromiso delictual. Entonces, ¿cuál era la razón para tener toda esa coerción de engrillarla y todo? Técnicamente no había ninguna, o sea, es porque era mapuche. Entonces, ¿cuál es el estereotipo primero que yo creo que advierto? Es que los mapuches están en una condición de lucha y los mapuches son peligrosos y por lo tanto esta no era una mujer cualquiera, era mapuche. O sea, ahí hay un estereotipo súper fuerte. Lo otro que yo creo que yo le he dado vuelta está el estereotipo de una mujer privada de libertad. Una mujer que está privada de libertad es una mujer que rompe un esquema. No es una mujer buena, no es una mujer abnegada que está en su casa, es una mujer que se ha atrevido a hacer cosas que, entre comillas, infringen la ley. Y en ese sentido rompe el prototipo de mujer y por lo tanto yo creo que a la larga la sensación es que el romper ese prototipo genera una actitud más castigadora. O sea, usted en el fondo está aquí, claro. Aquí está, en general están los hombres, las mujeres que cometen pecados, más que delincuentes, son pecadoras. En el fondo se rompe como ese molde y por lo tanto yo creo que eso cumplió un rol, o sea, ahora te la vas a tener que ver en definitiva, porque en definitiva hiciste algo que no está claro que lo puedan hacer las mujeres. En ese sentido, a mí me parece que, por ejemplo, hacerla parir frente a una gendarme, cuando es obvio que ella no se iba a poder arrancar en la situación en que estaba. O sea, prácticamente imposible pensar que habría que pensar en una fuga, en un globo terráqueo que va y la pesca como hemos conocido de repente. Pero no había ninguna posibilidad razonable de que ella se escapara. Entonces, ¿por qué tendría que parir con una gendarme? Yo creo que eso tiene que ver con que, para marcarla, ella es una presa. Ella no es una mujer libre que está pariendo, es una mujer presa y por eso tiene que parir frente a su custodia. Entonces, ahí hay ese estereotipo. Y lo otro, bueno, a mí sigo diciendo que ya no es el estereotipo, pero creo que el grave error y la falla del Estado es que no protegió ahí donde debía proteger. Y probablemente se confundió con estos estereotipos que estaban delante, que yo creo que eran... fue lo que impidió, y por eso es que es importante la perspectiva de género, porque los estereotipos encasillan a las personas en determinados roles, y por lo tanto cuando un juez tiene muchos estereotipos, en vez de ver a Lorenza Cayuán sola en su mérito, no, es mujer mapuche, es una mujer mala. Entonces, en ese sentido, el juez no ve con tanta facilidad el mérito del proceso, sino que se deja llevar por sus prejuicios. Ministra, ¿cuál es la relevancia de la perspectiva de género para determinar las medidas de reparación en este caso, considerando que Lorenza Cayuán ya había sufrido violencia en su parto, o sufrió violencia en su parto? Claro, es bien
interesante la pregunta que tú me haces, porque efectivamente uno podría decir, bueno, pero si ya tuvo la guagua. Entonces, la relevancia de las medidas de reparación en este caso estaban orientadas a tratar de modificar las fallas que tenía la institución para abordar este tipo de casos. Entonces, no solamente habló de Lorenza Cayuán, sino que le dijo, Gendarmería, usted revise sus protocolos de atención y de traslado a las personas que tienen este tipo de urgencias de salud, incorpore perspectiva de género, incorpore tratados internacionales, como evidentemente tanto Convención de Belém do Pará o la CEDAW, y además ríjase por las reglas mínimas de Bangkok, que en el fondo son reglas mínimas, son estándares internacionales que dicen cómo tratar diferenciadamente a mujeres reclusas. Y usted, con ese protocolo, usted claramente no respetó esas reglas. Entonces, lo primero, esa falla como estructural, cámbiela. Además, cada vez que tenga que tratar con mujeres, tiene que ser una gendarme y preocuparse de una serie de cosas que tendrían ellos que modificar. Y en definitiva, yo creo que en ese sentido fue bueno porque no obstante que ya había pasado el peligro, como ya guagua nació bien, etcétera, se hizo algo que por lo menos a Gendarmería le deja como una enseñanza y una modificación de sus propias normas. Ahora, quiero decir que el fallo en sí mismo es reparador. El fallo en sí mismo es muy impresionante, pero ustedes, también las personas que me escuchan, si les interesa el caso, si los ha motivado, pinchen el link que va a haber sobre un video que hizo Eurosocial con la Defensoría Penal Pública en Chile y que habla con Lorenza, va al lugar donde ella vive, cuenta cómo lo vivió, hace entrevistas a distintos actores y en realidad para ella, ¿y qué significó eso? Que el fallo había sido potente. Entonces, el fallo en sí mismo fue una reparación. Ahora, ¿qué pudo hacer más el fallo? Que yo creo que habría sido bueno, pero no se hizo, es haber dicho, por ejemplo, lo que pasa es que no tenía imperio para eso, pero haber dicho, mire, sería bueno que desde el punto de vista legislativo se dictaran alguna ley que estableciera medidas alternativas para las mujeres que tienen niños que están embarazadas, para las mujeres con niños lactantes Sí. o niños menores de 2 años. O sea, yo sí les puedo contar que el fallo tuvo tal impacto que en el fondo dio origen a yo creo que fue una moción parlamentaria que hasta el día de hoy se está discutiendo, pero que en el fondo incluso lleva el nombre de la hija, que no la quiero decir porque a lo mejor igual es estigmatizarla, pero lleva el nombre de la hija y que justamente lo que pretende es establecer mejores condiciones no es de reclusión, mejores condiciones para que puedan en el fondo tomarse cautelares o cumplir condena sin que tengan que estar privadas de libertad mujeres que vivan alguna de las situaciones que vivió Lorenza. Entonces yo creo que también, si bien a lo mejor el fallo no pudo decirlo, generó un movimiento que fue positivo, que esperamos que se termine regulando legislativamente. Milka Muñoz, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Daniela.